Líneas y pronósticos. Iniciamos con el partido de Atlanta versus Indiana. Tenemos al equipo de Indiana dando 3,5 puntos en el total, 263 puntos. Atlanta con récord de 1-5 con las líneas en los últimos 6 partidos, 6-12 en los últimos 18. 2-10 con las líneas en los últimos 12 jugando en la ruta y 0-5 con las líneas en los últimos 5 versus equipos de la conferencia este. Indiana récord de 5-0 con las líneas en los últimos 5 partidos, 5-0 en sus últimos 5 y 5-1 con las líneas en los últimos 6 versus equipos de la conferencia este. Me voy a quedar con el equipo de Indiana a cubrir los puntos. Utah versus Boston. Boston dando 14 en el total, 239 puntos y medio. Utah con récord de 6-1 con las líneas en los últimos 7 partidos, 6-1 en los últimos 7, 5-2 con las líneas en los últimos 7 versus el equipo de Boston, 4-1 con las líneas en los últimos 5 jugando en la ruta y 5-1 con las líneas en los últimos 6 jugando en la ruta versus Boston. Me quedo con Utah tomando los puntos. New York versus Filadelfia. Filadelfia da 6,5 puntos en el total, 230 puntos y medio. New York, récord de 4-16 en los últimos 20 partidos, 2-11 en los últimos 13 jugando en la ruta versus Filadelfia. Filadelfia con récord de 10-3 con las líneas en los últimos 13 partidos, 11-3 en los últimos 14 y 7-1 con las líneas en los últimos 8 jugando en casa. Me quedo con Filadelfia a cubrir los puntos. Oklahoma versus Brooklyn. Oklahoma dando 5 puntos en el total, 234 puntos. Oklahoma ha dado más 6 de los últimos 8 partidos, 4 de los últimos 5 versus equipos de la división del Atlántico. Brooklyn ha dado más 5 de los últimos 7 jugando en casa. Me quedo con un partido de alta anotación. Washington versus Cleveland. Cleveland dando 10 puntos en el total, 239 puntos y medio. Washington, récord de 1-5 con las líneas en los últimos 6 partidos, 1-4 con las líneas en los últimos 5 versus Cleveland, 0-5 en los últimos 5 versus Cleveland y 1-8 en los últimos 9 jugando en la ruta. Cleveland récord de 6-3 con las líneas en los últimos 9 partidos. Me quedo con Cleveland a cubrir los puntos. Charlotte versus el equipo de Chicago. Tenemos a Chicago dando 8 puntos y medio en el total, 222 puntos y medio. Charlotte récord de 4-2 en las líneas en los últimos 6 partidos. Chicago récord de 2-4 en los últimos 6. Me quedo con el equipo de Charlotte tomando los puntos. Clippers versus New Orleans. Tenemos a los Clippers dando 1 en el total, 231 puntos. Los Clippers con récord de 8-3 con las líneas en los últimos 11 partidos. 13-2 en los últimos 15. 4-1 con las líneas en los últimos 5 jugando en la ruta. Y 9-1 en los últimos 10 versus equipos de la conferencia oeste. Me quedo con los Clippers. Minnesota versus el equipo de Houston. Tenemos a Minnesota dando 3 puntos y medio en el total, 218 puntos y medio. Minnesota ha dado más 11 de los últimos 16 jugando en la ruta. Houston 4 de los últimos 6 versus Minnesota. Me quedo con un partido de alta anotación. Portland versus el equipo de Dallas. Tenemos a Dallas dando 10 puntos y medio. En el total 238 puntos.
Portland con récord de 2 y 5 con las líneas en los últimos 7 partidos, 3 y 12 en los últimos 15, 2 y 9 en los últimos 11 versus el equipo de Dallas, y 3 y 8 con las líneas en los últimos 11 versus Dallas, 0 y 6 en los últimos 6 jugando en la ruta. Dallas récord de 5 y 2 con las líneas en los últimos 7 partidos y 4 y 1 en los últimos 5 jugando en casa versus el equipo de Portland. Me quedo con Dallas a cubrir los puntos. Miami versus el equipo de Phoenix. Tenemos a Phoenix dando 4 puntos, en el total 229 puntos y medio. Miami récord de 2 y 5 con las líneas en los últimos 7 versus Phoenix. Phoenix récord de 4 y 1 en los últimos 5 partidos. Me quedo con Phoenix a cubrir los puntos. Orlando versus Denver. Tenemos a Denver dando 9 puntos y medio, en el total 223 puntos y medio. Orlando, récord de 6 y 2 con las líneas en los últimos 8 partidos, 6 y 0 con las líneas en los últimos 6 versus el equipo de Denver, 5 y 1 con las líneas en los últimos 6 jugando en la ruta, y 12 y 3 con las líneas en los últimos 15 versus equipos de la conferencia oeste. Me quedo con el equipo de Orlando tomando los puntos. Detroit versus el equipo de Golden State. Tenemos a Golden State dando 9 puntos y medio, en el total 240 puntos y medio. Detroit con récord de 1 y 19 en los últimos 20 partidos, 2 y 5 con las líneas en los últimos 7 versus Golden State, 3 y 10 en los últimos 13 jugando en la ruta versus Golden State. También tienen récord de 0 y 15 en los últimos 15 versus equipos de la conferencia oeste. Golden State récord de 6 y 2 con las líneas en los últimos 8. Me quedo con Golden State a cubrir los puntos. Memphis versus Los Ángeles Lakers. Los Lakers dando 4 puntos y medio, en el total 227 puntos. Memphis ha dado menos 4 de los últimos 5 partidos. Los Lakers han dado menos 14 de los últimos 20 versus el equipo de Memphis, y 10 de los últimos 12 jugando en casa. Me quedo con un partido de baja anotación. Toronto versus Sacramento. Sacramento dando 5 puntos, en el total 238 puntos y medio. Toronto con récord de 6 y 12 en los últimos 18 partidos y 2 y 7 en los últimos 9 jugando en la ruta. Me quedo con el equipo de Sacramento a cubrir los puntos. Estas han sido todas las líneas y pronósticos para el día de hoy.